Muchas ocasiones cuando comenzar a escribir código y nuestras primeras líneas de código, comenzamos a repetir mucho código. ¿Y por qué? Porque nosotros lo vemos como algo normal. Entonces, escribimos nuestras primeras líneas de código y después vemos, eso me funciona muy bien, lo voy a reutilizar. Entonces voy, copio el código y vuelvo y lo pego por ahí abajo. Y vuelvo y lo repito. Lo que sucede es que en el momento no lo vemos como nada malo. Pero luego sucede que, quiero agregarle algo nuevo a ese código, quiero modificarle algo. Entonces voy a la primera vez, modifico, pero, vemos algo que es que cuando lo modifique no se modificó en las demás partes y tengo que ir una por una, modificándolas para que quede bien. Pero resulta que eso nos hace perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos o qué podemos solucionar? Nosotros siempre nos gusta optimizar mejor las cosas. ¿Cómo así? Poder realizar los procesos de la forma más fácil y sencilla sin perder tanto tiempo. Y comenzando a investigar, encuentro lo que se conoce, lo llamado funciones. ¿Y qué me permite las funciones? Encapsular un código para reutilizarlo después. Pero esa no es la única ventaja que tienen funciones, sino que cuando yo necesite modificar ese código, voy a la función, modifico el código de la función y automáticamente en cualquier parte donde hubiera llamado la función, queda con esas modificaciones. Y eso es grandioso porque puedo seguir utilizando ese código que me funciona muy bien, pero si necesito cambiarlo, solo tengo que mirar dónde está la función, donde tengo el código y cambiar. Ahora, para entender un poco esto, planteé algo en mi cabeza que les puede funcionar, que es lo siguiente. Imaginemos que una función es como una máquina. Esta máquina va a cumplir unas funciones, unos pasos. ¿Y cuáles son los pasos? Convertir metal en monedas. Pero esta máquina no funciona por sí sola, sino que necesita esa moneda unos parámetros de entrada, un material de entrada. ¿Y cuál es ese material de entrada? El metal. Pero cuando le metemos el metal a la máquina comienza a funcionar, a hacer unos pasos para convertir metal en otra cosa. Cuando la máquina termina de hacer toda su función, todos sus pasos, tienen que entregarnos algo, que se conoce como los parámetros de salida. ¿Y qué nos va a entregar esta máquina? Nos va a entregar monedas. Entonces esta máquina convierte metal en monedas. Y en programación funciona así. Digamos que en Python tenemos esa característica, pero tenemos que entender algo. Si yo quiero poner una función, pues tengo que utilizar una palabra clave que me permite identificar el código o que me permite identificar que estoy creando una función. Y en Python esa palabra clave se le conoce como def. Pero este debe tener un nombre, porque creamos una función y cuando la queremos llamar, pues, ¿cómo la vamos a llamar si no tiene un nombre? Entonces, esa función va acompañada de un nombre, el nombre que le queremos dar. Pero, como vimos en la máquina, estas funciones deben tener unos parámetros de entrada. ¿Y cómo así parámetros de entrada? Información que le voy a dar a la mi función para que lo convierta en otra cosa. Entonces, después del nombre van esos parámetros de entrada. Ya cuando tenemos esto establecido, finalizamos con dos puntos. Y debajo de esos dos puntos va a haber una sangría. ¿Y qué hay en esa sangría? El código que nosotros queremos encapsular. Ese código que tanto nos gustó, pero que nos sirve para varias cosas. Entonces ahí pongo el código. Ese código es el que va a convertir esos parámetros de entrada que establecimos al inicio, los va a convertir en otra cosa. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa función nos entregue algo? Con una palabra clave que se llama return. Return nos permite que cuando ejecutemos la función nos dé algo. Bueno, ya tenemos esta función, tiene un nombre, tiene unos parámetros de entrada, tiene un código y tiene los parámetros de salida, lo que nos va a entregar. ¿Cómo la llamamos? Resulta que en Python, para poder llamar esas funciones, lo que utilizamos es poner el nombre de la función y acompañarlo con un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis vamos a poner los parámetros de entrada que va a utilizar nuestra función para convertirlo en lo que nos vamos a salir. Un ejemplo básico es que quiero que imprima el nombre de una persona acompañada con un hola. Entonces, puedes tener la función. Vamos a utilizar nuestra palabra clave def. Def le vamos a poner un nombre a esa función y el nombre de la función es saludar persona. Luego de esa saludar persona, vamos a abrir los paréntesis y en esos paréntesis vamos a poner nuestros parámetros de entrada. ¿Y cuál es el parámetro de entrada que necesito? El nombre de la persona. Entonces vamos a poner ahí nombre de la persona. Cerramos los paréntesis y ponemos dos puntos. Debajo de esos dos puntos vamos a poner el código. ¿Y qué código vamos a utilizar acá? Vamos a poner un print. Este print lo que hace va a imprimir el nombre de la persona acompañado con hola. Pero no nos sirve solo que quede ese print, porque yo quiero que me devuelva eso. Entonces, ese print
va a ir después de la palabra clave return. Acuérdense que la palabra clave return lo que me va a permitir es mostrar o devolverme esa información que va a convertir nuestra función. Listo, cuando ya tenemos esto, ya tenemos nuestra función, tenemos que llamarla. Entonces abajo vamos a poner nombre a saludar, abro paréntesis y pongo el nombre que yo quiero que utilice mi función para saludar. Ponemos el nombre y voilà, tenemos nuestra primera función. Así yo puedo encapsular código en funciones y lo puedo reutilizar después. Y tiene 5 características fundamentales. Primero es establecer una función con su nombre, los parámetros de entrada, el código que se va a utilizar, lo que va a devolver y por último, pues llamar esa función para que realice los pasos que necesitamos. Si te gustó, nos vemos en un próximo video.